Buen día, chicas y chicos. Yo soy Paulina. Hasta ahora habían interactuado conmigo más que nada a través de las redes, pero no me habían escuchado la voz porque todos los videos hasta ahora los hizo Patri. Así que me presento, ya saben que soy ayudante en la cátedra. Yo para rendir la ayudantía, que es un cargo docente que si bien no es pago, sí se concursa, hice un trabajo práctico que tenía que ver con la recuperación de artistas mujeres del Renacimiento, el Manierismo y el Barroco. Ese trabajo está disponible para ustedes como un texto opcional, pero que estaría bueno que lo leyeran en los archivos de este grupo de Facebook. Y bueno, si bien este es un año muy atípico, como todos ya sabemos, es importante que tratemos de transmitirle algo de lo que es la perspectiva de la cátedra a la hora de trabajar, impartir enseñanzas respecto de la historia del arte. Nosotras entendemos a la historia como una disciplina en permanente revisión y reconstrucción, y ese es el lugar desde el cual vamos a estudiar a las artistas mujeres. Esta recuperación de las artistas mujeres es bastante reciente en la historia. Inicia sobre todo en la década del 80, impulsada por la tercera ola del feminismo internacional, y de alguna manera se ocupa de reconstruir lo que López Fernández Cao llama el espejo histórico. La autora dice que las mujeres no tenemos espejo histórico justamente porque cuando miramos para atrás, o ustedes ya lo habrán vivido un poco en la carrera, son muy pocas las personas que reconocemos como artistas, músicas, pintoras, escultoras. Tenemos siempre una noción muy masculina de lo que es ser un artista y de lo que es ser un genio en la historia del arte. Pero bueno, este tipo de revisión dio lugar a un montón de trabajos que de alguna manera se ocupaban de reconstruir la vida y la obra de muchas mujeres artistas, lo cual fue muy valioso desde el lugar de la perspectiva de género porque aportó un montón de detalles, lo que se dice, olvidados por la historia del arte, que no fueron tanto olvidos, sino más bien una invisibilización sistemática. Pero llegó un punto en el que la historiadora Griselda Pollock se preguntó si era suficiente esta cuestión de agregar nombres de artistas mujeres a la historia para hacer historia del arte feminista, en el sentido de que no estaba viendo una repercusión de este tipo de agregados a la historia, más allá de justamente los textos de historia sobre mujeres. El resto del status quo del sistema del arte seguía inalterado. Entonces, esta historiadora y muchos de los que empezamos a investigar en este tema a partir de ese momento, se ocupó de preguntarse cómo hacer para modificar las bases de ese sistema que tiende a marginalizar a las mujeres en la historia del arte y en el sistema del arte en general. Por eso ahora aparece la pregunta de en qué enfocarnos a la hora de enseñar sobre estas artistas mujeres en la cátedra. Si bien ahora les voy a continuación a hablar un poco sobre algunas artistas que pertenecen al periodo estudiado en esta materia, no nos vamos a enfocar tanto en hablar de su vida, hablar de su obra, porque justamente la idea es que ustedes investiguen un poco al respecto de eso, pero nos vamos a enfocar sobre todo en las preguntas de por qué creemos que no hubo artistas mujeres, cómo se funda esta versión masculinizante de la historia, por qué efectivamente hubo pocas mujeres en esta época, sobre todo del arte. Podemos hablar también de cuáles eran los privilegios o cuáles eran las cuestiones con las que estas pocas artistas sí contaban, que las diferenciaban del resto de las mujeres de su época que no tuvieron acceso al arte. Y una de las primeras cosas de las que vamos a hablar es de la aparición de la figura del artista en sí. Como ya vimos, en la Edad Media se valoraban las creaciones, pero no a los creadores, porque había mucho desprecio respecto al trabajo manual y la figura del artesano no era una figura socialmente valorada, cosa que empieza a cambiar cuando se empieza a considerar a los artistas como creadores, pensadores y no simplemente ejecutores. Es solamente después de que surge esta figura social valorada del artista hombre que empiezan a aparecer artistas mujeres. Esto es una constante a lo largo de la historia de la humanidad,
que cada vez que se pelea por algún tipo de reivindicación, primero la consiguen los hombres y luego, más tarde, la consiguen las mujeres. El arte no es una excepción en ese sentido, tanto para la posibilidad de pintar o de crear una escultura, como para la posibilidad de formarse académicamente respecto del arte, como aún hoy en día sigue siendo la posibilidad de vender o triunfar en el arte. Por ende, las artistas que vamos a ver a continuación ya pertenecen al movimiento estilístico del manierismo, que viene a continuación del Alto Renacimiento, que es lo que vimos ya la clase pasada con el arte de Leonardo da Vinci. Y también la mayoría de las artistas que vamos a ver a continuación son italianas, porque la revolución artística se estaba dando con un foco en Italia. También vimos que hubo una especie de renacimiento fuera de Italia, en los Países Bajos, ese renacimiento flamenco que dijimos que no tenía un modelo de la antigüedad clásica como sí tuvo el italiano. Y vamos a ver que también hubo algunas artistas mujeres que aparecieron justamente en los Países Bajos, principalmente en Bélgica. La primera de estas artistas que vamos a ver es Levina Terling. Ella es considerada la primera artista mujer de esta época de la cual se tiene un registro. Ella fue una miniaturista que trabajó en la corte de Inglaterra en un puesto muy bien pago. De hecho, se considera que llegó a ganar más que algunos de los pintores más famosos de la época en Inglaterra, y que duró también mucho tiempo en ese puesto de pintora de la corte. Y la pregunta de cómo llegó a trabajar ahí, bueno, justamente Levina es uno de los casos más típicos porque ella era hija de un artista. Actualmente tiene solamente 5 obras autenticadas, y eso es representativo del hecho de que a las artistas mujeres no se les permitía firmar sus propios trabajos, como sí a algunos artistas hombres a partir del Renacimiento. Todos los años, Levina hacía para el Año Nuevo un retrato de la reina Isabel I, que fue hija de Enrique VIII y Ana Bolena, y estas son algunas de las pocas miniaturas que están autenticadas bajo su autoría. Plautilla Nelly significa otro de los casos más representativos porque no solo era hija de un pintor, sino que además formaba parte desde muy temprana edad de un convento florentino, en este caso de la Orden de Santa Catalina de Siena, que era una orden que seguía las enseñanzas del Fra Savonarola, considerado un precursor de la Reforma Protestante, es decir, un crítico de los lujos de la Iglesia y de las corrupciones de la Iglesia. Este Fra Savonarola consideraba que el rol de las monjas era el de ser creadoras de arte, justamente representando las imágenes divinas. Entonces, esto es lo que le permitió a Plautilla recibir una formación seria en arte. La recibió del Fray Paulino, que a su vez había sido discípulo del Fra Bartolomeo. Y este tipo de casos es lo que nos lleva a asumir que siempre que hubo una artista mujer en la historia del arte, pudo ocurrir porque fue habilitada por un hombre, por su padre, por el Fra Savonarola, por el Fray Paulino, pero no siempre fue así. Por ejemplo, justamente Plautilla llegó a asumir un rol docente y ella llegó a enseñar la pintura a otras monjas del convento como Prudenza Cambi, Agata Travalesi, María Ruggeri o la Sor Verónica. Sin embargo, en este momento de la historia y en una sociedad tan profundamente regulada por figuras masculinas, sí pesaba mucho el deseo masculino respecto de la carrera artística de una figura femenina. Por ejemplo, Caterina van Hammesen, que llegó a ser una pintora muy reconocida y valorada en su tiempo por los retratos que producía, ella recibió el patronazgo de la reina de Hungría, pero se casó con el organista de la Catedral de Antwerp, que era un rol social también muy reconocido, y una vez que se casó dejó de pintar. Esto ha ocurrido muchísimo en la historia del arte con las artistas mujeres. Es muy común que se considere un pasatiempo pasable, digamos aceptable para las mujeres solteras, pero no para las mujeres casadas, a las que se les asignan otros roles de reproducción y de cuidado del hogar. Hemos visto ya el caso de las pintoras nacidas en familias justamente de artistas y pintores, y
el de las monjas, pero Sofonis Banguízola, que llegó a ser una de las artistas más reconocidas de su tiempo y que incluso hoy en día se consideran una de las artífices femeninas más talentosas de la historia del arte, ella representa un tercer caso, muy común también, que es el de haber nacido en una familia adinerada. Ella nació en una familia noble, formada en los ideales humanistas, y estos ideales consideraban que era importante que una mujer supiera sobre música, supiera sobre pintura, que tuviera una cultura general. E incluso en este caso, su padre buscaba promover su carrera como artista a través del apoyo de otros pintores y artistas importantes de la época, muy reconocidos como por ejemplo Miguel Ángel, para decidir si Sofonisba era digna de su reconocimiento, de su recomendación. Miguel Ángel le encargó que pintara un niño llorando, que era una tarea muy difícil de representación de la naturaleza, y Sofonisba reaccionó con esta hermosa pieza que representa a su hermanito llorando, a la que llamó Niño mordido por un cangrejo. A pesar de haber logrado el reconocimiento de artistas de esa talla en su tiempo, la crítica posteriormente tendió a desvalorizar su trabajo. En algunos casos la han equiparado incluso a Tiziano, que es un artista de la meca de los grandes maestros de la historia del arte, pero muchas veces también se le acusó de no tener técnica o otro tipo de desvalorizaciones generales que no suelen suceder en el caso de artistas varones, tienen que ver más que nada con su género. Muchas veces ocurre también que un cuadro es muy reconocido, muy alabado, hasta que se sabe que su creadora fue una mujer y en ese caso las críticas cambian. Y también ocurrió que la crítica de su época se enfocaba muchas veces más en destacar las cualidades de Sofonisba como mujer, sus virtudes en tanto ideal de la feminidad, que en enfocarse en su trabajo. Esto también se ha repetido mucho a lo largo de la historia del arte. Pero la de Sofonis Banguízola es una figura terriblemente importante para la historia del arte con perspectiva de género, es decir, para este espejo histórico del cual carecemos las mujeres en general, porque ella, a pesar de la crítica, a pesar de las dificultades que implicaba ser una pintora mujer, ella se reconocía a sí misma como una mujer triunfante, como una mujer culta y como una artista, y eso es lo que se manifiesta en este autorretrato que fue muy influyente para las mujeres de la época. De hecho, fue muy influyente para Lavinia Fontana, que creó este autorretrato tocando la Spinetta, que es considerado muchas veces una obra maestra del manierismo. Lavinia Fontana nació en Bolonia, que era una ciudad muy progresista, siempre lo ha sido. De hecho, tuvo la primera universidad en Occidente y las mujeres empezaron a ser admitidas en esa universidad en el siglo XVIII, bastante antes que en otros lugares del mundo. Ella también era hija de un padre pintor y también su autorretrato evidencia su educación culta a través del énfasis en los conocimientos musicales. El caso de Lavinia es muy característico y muy único en la historia del arte, especialmente en este momento, estamos hablando del 1500, porque a diferencia de lo que ha ocurrido con otras artistas, como ya mencioné antes, esto de dejar de pintar en el matrimonio, ella tuvo con Giampaolo Sappi, su esposo, 11 hijos que se encargó de cuidar él. Paolo también era un pintor, pero él fue el que resignó su carrera artística para llevar el hogar y la crianza de los hijos. Este no es el único aspecto en el que la carrera de Lavinia Fontana es progresista y extraña para su tiempo, porque también ella llegó a pintar desnudos masculinos y femeninos en obras de gran formato de temas religiosos y mitológicos, que son dos aspectos, tanto la pintura en gran formato como la pintura de desnudos, que fueron sistemáticamente negados a las artistas mujeres, incluso en momentos tan cercanos de la historia a nuestro presente como fue el siglo XIX. Esto es uno de los indicadores del alto grado de reconocimiento que alcanzó Lavinia en su tiempo. Incluso ella llegó a poder firmar sus obras sin que eso fuera considerado un pecado de soberbia, como ocurría en otros casos. Pero tal vez el más manierista de todos sus cuadros es este retrato de Antonieta Gonsalvus, que es tan representativo de la moral de la época y de las desigualdades sociales, porque esta niña era parte de una familia
muy famosa en la corte por el simple hecho de tener esta condición de tener mucho vello facial, que por supuesto en la época era considerado como un factor bestial y como algo que habilitaba a la gente de alta cuna a tener actitudes discriminatorias o burlonas respecto de estas personas. Pero lo que me parece valorable de la representación que hace Lavinia de esta niña es que la representa de una manera muy dulce y muy digna, no de una manera burlona. Y la última artista mujer de la que vamos a hablar en este video fue Marietta Robusti, hija del famoso pintor Tintoretto, incluso apodada La Tintoretta. Ella fue la segunda de los 8 hijos que tuvo el pintor, que rápidamente descubrió que para poder impartir las mismas enseñanzas que podía impartir a sus hijos varones a Marietta, tenía que disfrazarla de varón para que pudiera tener acceso a determinados ámbitos. Marietta Robusti también era parte de este ideal humanista de la feminidad y también llegó a ser muy reconocida en su tiempo. Llegó a ser una moda entre los nobles la cuestión de ser retratadas por ella, pero a pesar de que recibió invitaciones de algunos nobles muy importantes, su padre siempre insistió en que ella no se fuera de Venecia. Así que el mismo padre que habilitó esta carrera artística fue después quien le puso un freno. Pero su obra es importante porque su estilo más maduro anticipa ya algunas de las cuestiones que vamos a ver más adelante en el estilo barroco. Muchas veces cuando surge la pregunta de por qué no ha habido grandes mujeres de la historia del arte, o por qué si las hubo no las conocemos hoy en día, surge el argumento de la educación. Esta idea de que porque las artistas no tenían el mismo acceso a una educación formal que tenían los varones de su tiempo, esto les representaba un freno en sus carreras. Este argumento, si bien pudo ser considerado cierto durante la mayor parte de la historia del arte, hoy en día se ha desmentido muchas veces, porque como ya podrán saber, o tal vez no lo hayan identificado aún en la cuestión virtual, pero en las clases, en nuestras aulas, en nuestra facultad, es muy evidente la amplia mayoría femenina del alumnado de nuestra carrera de Bellas Artes, y aún así, hoy en día, todas las estadísticas demuestran que en el mercado cotizan a menor precio las producciones hechas por artistas mujeres. Hoy en día la representación en galerías de arte y especialmente en colecciones permanentes de museos es mucho menor por parte de artífices femeninas. En el mejor de los casos, la representación de creadoras mujeres en museos y galerías es de un 30%, e incluso cuando aparecen muestras, exhibiciones que hablan sobre artistas mujeres, esto después no modifica de ninguna manera las muestras más habituales de esos museos que, si bien tienen esta acción positiva de mostrarlas brevemente, después vuelven a invisibilizarlas. Y sobre todo, lo que no se ha modificado, a pesar de que desde los 80 estemos haciendo este trabajo de recuperación de las mujeres, es el imaginario popular, este imaginario cultural, esta opinión pública respecto de la no existencia de las artistas mujeres en el pasado. Por eso, más allá de que obviamente pretendemos que ustedes sigan investigando respecto de estas artífices y muchas otras que pertenecen al periodo de la materia, también lo más importante es desmentir esta idea que se intenta instaurar ahora de que hoy en día hemos alcanzado la equidad entre hombres y mujeres en el ámbito artístico, porque no es verdad, las chicas lo demuestran, los números lo demuestran, y sobre todo nuestra falta de conocimiento respecto de este espejo histórico femenino lo demuestra. Pero es importante que no se queden de este video con la idea de que solamente es algo de interés para las alumnas mujeres. Es importante que en la cátedra entiendan que la búsqueda de una sensibilidad creada por el género femenino es importante también para los alumnos hombres, porque no solo nos están privando a las mujeres de una memoria histórica y de un pasado cultural, sino que también se está borrando la mitad de la cultura, la mitad de la historia del arte, especialmente en los últimos siglos. Y es importante preguntarnos cuánto podríamos crear o cuánto podríamos interpretar de diferente manera respecto del mundo si nuestros valores estuvieran formados a partir de visiones más plurales. Es decir, es importante para la cátedra comunicarles esta idea de que la historia del arte
está en permanente revisión y en permanente reconstrucción, y que si hoy en día somos capaces de ver que históricamente esta disciplina ha sido construida desde una mirada principalmente masculina, principalmente heterosexual, principalmente europea o eurocentrista, hoy en día, si cuestionamos todos estos pilares que le han dado forma a la disciplina de la historia del arte, podemos construir una nueva disciplina más plural, más democrática, más abarcativa y que nos sirva a todos. Así que mi principal objetivo como ayudante en esta cátedra, mi principal aporte, es dejarles esta idea de que conocer sobre las creaciones tanto del género femenino como de otras minorías culturales invisibilizadas por la historia del arte es un derecho de todos, tanto de las mujeres y de los miembros de esas minorías invisibilizadas, ya sea por cuestiones de género, por cuestiones de orientación sexual, por cuestiones raciales, etcétera, o por la misma nacionalidad. Es importante que entiendan que es un derecho tanto de esas personas como de los artistas hombres que se pueden sentir enmarcados en el rol cultural tal vez más hegemónico o más normativo. Por eso les voy a dejar el link a algunas muestras que se han hecho sobre estas artistas para que puedan seguir investigando. Les voy a destacar el archivo de la investigación que yo hice sobre ellas. Les voy a dejar un videojuego realizado por el Museo del Prado para familiarizarse un poco más con estas mujeres y les voy a dejar la tarea de seguir investigando. Espero que les haya gustado esta mini clase, me hubiera encantado poder dárselas en persona, pero bueno, ya sabemos que las circunstancias en este momento no lo permiten. Tal vez con suerte, cuando toque dar Las mujeres del barroco, podamos tener ese encuentro ahora sí en las aulas. Pero por ahora me despido y quedo a disposición para que me hagan todas las consultas que sientan necesarias respecto a este tema.